términos de la profesión psicológica, y por lo tanto ha sido siempre un consultor para nosotros. Entonces, más allá de su presentación formal, que la pueden buscar por ahí y van a ver la cantidad de cosas que él ha aportado en general, yo quería hacer esta presentación más personal, y si el decano me lo permite, más de la facultad, en el sentido de agradecerle a Juan Carlos no solo por la conferencia de hoy, sino por todo el proceso que ya lleva como 5 o 6 años, donde hemos contado permanentemente con su disposición absoluta a prácticamente hacer cualquier cosa que le pidamos, como por ejemplo esta conferencia. Así que muchas gracias, Juan Carlos, por estar acá hoy. Gracias. Bueno, los saludo a todos y todas. Gracias por la invitación. El tema que me tiró Ale es un temón, un temazo, como decimos en Córdoba, ¿sí? Sugerir es un eufemismo, hace esto, dijo, así que sugirió este título, Psicología Cognitiva en América Latina, y encima le clavó esto, surgimiento, desafíos presentes y perspectivas de futuro, ¿sí? Vamos a tratar de dar respuesta a esta sugerencia de Ale en el tiempo que tenemos acotado. Seguramente van a quedar muchas preguntas, sería genial que van a poder tratar de agotar o de resolver con el equipo de cognitiva justamente, y muchas dudas, que también sería muy genial, ¿sí? Y pocas certezas, que también es muy bueno. Para que nos empecemos a dar una idea de la dimensión de la tarea que me pidió Ale, vamos a arrancar con algo que no tiene que ver con psicología, ¿sí? Se le atribuye a este señor que seguramente todo el mundo conoce, Stephen Hawking, esta frase: conocer el futuro del universo es más sencillo que conocer su historia, ¿sí? Como para que empecemos a entrar un poco en la temática de lo que nos estaba planteando como problema a resolver aquí. Traigámonos al terreno de la psicología con una figura que ya conocen, ¿no? Hoy a la mañana Ale Vázquez, en un curso tan masivo como esto, lo mencionaba muy rápidamente. Este caballero, psicólogo, dijo en algún momento: la psicología tiene un pasado largo, pero una historia breve, ¿sí? Lo que quiero marcar con esto es que cualquier esfuerzo por historizar cualquier aspecto de nuestra disciplina no es un esfuerzo menor. Requiere de muchos elementos, de muchas consideraciones, ¿sí? En primer lugar, sobre todo porque por suerte hemos dejado atrás las llamadas historias celebratorias. Yo voy a traer unos ejemplos de historias celebratorias acá. Y hemos pasado más a lo que llamamos nueva historia o historia crítica, que es una historia que considera los aspectos internos de cada disciplina, pero también los aspectos externos, factores sociales, políticos, económicos que pudieron haber influido de manera significativa en la conformación de, en el caso nuestro, de nuestra historia, de la historia de la psicología y particularmente de la psicología cognitiva, ¿sí? Entonces, en este esfuerzo, que se solapa un poco con lo que hizo... ¿Dónde está Ale Vázquez? Allá. Hoy Ale hacía un esfuerzo muy parecido al que yo voy a tratar de hacer muy rápidamente ahora. Y vamos a encontrar con nombres parecidos y nombres no tan compartidos todavía. Pero él hacía una salvedad que es importante. Preocupación en nuestra disciplina por temas cognitivos, así entre comillas, ha habido prácticamente desde la constitución de la disciplina. Y si uno relaja un poco la mirada, juega un poco con las reglas de la historia, puede encontrar preocupaciones por temas cognitivos mucho antes incluso de que la psicología fuera propiamente una disciplina científica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, con eso en mente, vamos a repasar muy rápidamente algunos antecedentes de la psicología cognitiva. ¿De acuerdo? Por ejemplo, algunos historiadores barren varios de estos antecedentes y generan criterios de clasificación que arrancan muy cercanos a nuestro tiempo. Por ejemplo, hay algunos historiadores que cuando quieren historizar el desarrollo del cognitivismo y de la psicología cognitiva hablan de fases, y cuando hablan de fases sugieren 3, por ejemplo. Una primera que tiene que ver justamente con la institucionalización de la psicología cognitiva, pero fíjense dónde lo ubican. Desde los inicios, que habrá que discutirlos cuáles son, hasta la década del 80, hacen referencia a la metáfora del ordenador, hablan de una segunda fase vinculada con el surgimiento del conexionismo, también en la década de los 80, y de una tercera fase que tiene que ver con el cognitivismo emocional, la década del cerebro, y que comienza a desarrollarse justamente desde la década del 90 para acá, ¿sí? Pero esa es una forma de clasificar periodos de una historia compleja, como puede ser la historia de la psicología cognitiva, que es un pedazo de nuestra historia, ¿sí? Mucho más amplio, ¿de acuerdo?
ejemplo, si tomamos autocriterios cercanos a algo de lo que mencionaba Ale Vázquez mañana y cercanos a los intereses de Ale Maiche, podemos meternos con la gente de la Gestalt, ¿sí? La gente de la Gestalt se metió en temas de cognición y en temas de aprendizaje, ¿sí? Y lo hicieron cada uno de los referentes de la Gestalt en distintos matices, pero se metieron en temas que hasta el día de hoy son temas absolutamente vigentes, ¿sí? Por ejemplo, lamento que la imagen no sea muy buena, pero ahí hay una reproducción de las primeras páginas del libro de Kohler, La mentalidad de los simios, publicado en 1917, y cuya toda esta línea de investigación que está resumida acá le valió a él un enfrentamiento muy significativo con el primer antecesor del conductismo, un funcionalista que se llamaba Sondheim, respecto de cómo explicar el mismo fenómeno que los dos observaban. O sea, un animal, un ser humano o un organismo superior que aprende una tarea. Pero la propuesta de Sondheim, funcionalista, un predecesor del conductismo, vinculada el aprendizaje o esa curva de aprendizaje famosa a la asociación de estímulos-respuestas, ¿sí? Mientras que el amigo Kohler sugería otro tipo de mecanismo más holístico, ¿sí? Dentro de este mismo paraguas de la Gestalt tenemos a Wertheimer, que en 1945 publica, mejor dicho, toda su colección de trabajos sobre pensamiento productivo o sobre lo que hoy llamamos resolución de problemas, ¿sí? Un tema que en cualquier laboratorio de psicología cognitiva seguramente debería haber alguna línea o un interés en generar una línea sobre eso. Todo esto son periodos que para muchos historiadores de la psicología son previos a la emergencia o a la conformación de la psicología cognitiva, ¿de acuerdo? Seguimos en la Gestalt. Von Restorff y sus efectos Von Restorff, Catona y sus trabajos sobre aprendizaje, memoria, ¿sí? Y incluso con aplicaciones, ¿sí? Porque él sugiere ya algunas recomendaciones en el ámbito educativo, diciendo, miren, en el aprendizaje por repetición o de memoria no sirve, hay que pensar en otro tipo de estrategias, ¿sí? Muy en la línea de lo que hoy escucharíamos en el laboratorio de Ale Maiche, cuando tienen que hablar con educadores de cualquier centro escolar de acá, sugiriendo aplicación de los últimos desarrollos de la psicología cognitiva contemporánea, ¿de acuerdo? Pero esto no es psicología cognitiva en sentido estricto, esto es Gestalt, pero trabajando sobre problemas cognitivos, ¿ok? Seguimos dentro de la Gestalt. Dunker o Bloom-Segan, cada uno aportando granitos de arena a esta montaña de conocimiento que va a ir conformando lo que es cognición y lo que hoy conocemos en todo caso como psicología cognitiva. Dunker de nuevo con el tema de la resolución de problemas, él particularmente interesado en el tema de la fijación funcional, ¿sí? Y en el caso de Segan, el efecto de dejar una tarea inconclusa y cómo eso mejora la retención, la capacidad de recuperar esa información, ¿sí? Nada, pedacitos de un gran rompecabezas, pero de nuevo, todas son contribuciones muy interesantes, muy significativas en el marco general de lo que todo el mundo de ustedes conocería en cualquier libro tradicional de historia de psicología como Gestalt, pero es cognición, ¿sí? Y muchos otros historiadores un poco más contemporáneos empezarían a considerar esto como antecedentes específicos de la psicología cognitiva o de algún tipo de proto-psicología cognitiva, ¿sí? Vamos a ver. También podemos encontrar antecedentes cognitivos, entre comillas, antes de la psicología cognitiva por fuera de las corrientes más dominantes, ¿sí? Todo lo que veíamos recién es típico de la Gestalt, ¿sí? Pero, por ejemplo, a mitad del camino entre la psicología fisiológica de Wundt y los propios desarrollos de la Gestalt está este caballero poco conocido, Otto Selz, ¿sí? Otto Selz genera una serie de trabajos donde, por ejemplo, introduce un concepto que dentro de muchas orientaciones de psicología cognitiva es central, que es la noción de esquemas, ¿sí? Y también se mete con la resolución de problemas. Lamentablemente, la línea de trabajo de Otto terminó abruptamente con el surgimiento del nazismo porque él es una víctima del nazismo, murió en un campo de concentración, ¿ok? Entonces tenemos pocos desarrollos de él. Pero él no era gestáltico, tampoco era un psicólogo de la escuela original de Wundt, ¿sí? Estaba a mitad de camino dando los primeros pasos en esta nueva línea de trabajo hasta que fue lamentablemente cercenada por este factor externo a la historia de la disciplina. En otro marco tenemos los trabajos de Jenkins y Dallenbach, año 1924, donde trabajan justamente sobre los efectos de la interferencia, sobre procesos de aprendizaje y cómo eso genera pérdida de memoria. ¿Sí? De nuevo, si yo no le doy esta información referencial, cualquiera diría que es una investigación actual y es correcto. Hoy vamos a encontrar muchos laboratorios de psicología
Y de hecho laboratorios del sueño, o laboratorios donde se mezclan las dos líneas de trabajo, donde se investiga sobre interferencia, aprendizaje, memoria y sueño, capacidad o naturaleza del sueño y cómo puede estar mediando en estos procesos. Otro antecedente previo a la constitución formal de lo que podríamos llamar psicología cognitiva, el señor Stroop, ¿sí? Poca producción de Stroop, tiene 2 o 3 artículos, de los cuales el más relevante justamente es el donde da a conocer el efecto Stroop, ¿sí? Que hoy Ale Vázquez también mencionó en su charla, ¿sí? Pero es un trabajo sumamente significativo y de hecho el paradigma que él estableció o popularizó más en ese trabajo es un paradigma que hasta el día de hoy seguimos usando en muchos laboratorios, con variantes incluso, ¿sí? Bartlett y su trabajo sobre memoria, ¿sí? Él publica este trabajo al que subtitula Un estudio en psicología experimental y social, ¿sí? Y fíjense dónde lo publica en 1932. Pero todo lo que estamos viendo ahí tiene que ver con esto, una teoría reconstructivista de la memoria humana y nuevamente una recuperación del concepto, de la noción de esquema, ¿sí? Que es central para entender cómo representamos conocimiento. De nuevo, todo esto unos cuantos años antes de lo que llamamos emergencia o constitución de la psicología cognitiva, ¿sí? Lo otro valioso de Bartlett, que por ahí no se conoce tanto lamentablemente, es que es uno de los psicólogos que también desde su área de trabajo propone la adopción de estudios en condiciones naturales o ecológicas, diríamos hoy. Tratar de que el diseño de la tarea experimental tenga que ver con cosas de la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Anticipándose en muchos años a una discusión que los propios psicólogos cognitivos, particularmente los de raíz norteamericana, van a tener respecto de la artificialidad de algunos paradigmas de trabajo en los laboratorios y la necesidad de tratar de acercarse a ese modelo que queremos reproducir de aprendizaje, de memoria, de lo que sea, de la forma más natural o ecológica posible. Otros colegas en el marco de la historia de la psicología prefieren clasificar, historizar esta disciplina haciendo énfasis en campos. Por ejemplo, haciendo ese trabajo es posible identificar contribuciones del campo de investigación de factores humanos, obviamente del campo de la computación y de la comunicación, del campo de la psicolingüística y, en último término, de la neurocomputación. Vamos a ver unos ejemplos muy rápidos para no agotar tanto el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, de la teoría de la información, el concepto de retroalimentación, ¿sí? Que tenemos un ejemplo de una contribución ajena a la psicología, pero que los psicólogos de la época, estos primeros cognitivos, logran valorar positivamente e integrar dentro de sus desarrollos, de los esquemas de pensamiento, ¿sí? En la otra parte del mundo tenemos a Broadbent, ¿sí? Trabajando, como decían hoy en la mañana, a demanda, ¿sí? Le pedían una cosa muy simple: ¿cómo podemos resolver la complejidad de la información que un piloto de un avión de caza bombardero tiene que manipular? Bueno, como era un buen psicólogo, se puso a diseñar estrategias para ver qué pasaba con el procesamiento de la información, en este caso, cómo se la podía optimizar, simplificar y todo lo demás, ¿sí? De esa colección de trabajo y de estudios sale este libro, Un modelo mecánico para la atención humana y la memoria inmediata, ¿sí? Que es considerado para varios, depende del autor que lean, como una de las columnas vertebrales de la conformación de esta psicología cognitiva que va a emerger en la década del 50 y 60. Lo más interesante también del trabajo de este caballero es que aporta o recupera la noción de información, ¿sí? La idea de que estos estímulos físicos que nos bombardean por todas nuestras entradas sensoriales pueden ser transformadas en información y pasar al concepto de pensar a la mente como información, ¿sí? Eso abre un poco la forma de discutir otro tipo de trabajos o de líneas de investigación, ¿sí? Otra contribución externa a la cognición o a la psicología cognitiva viene del campo del procesamiento de la información. Este señor es Claude Shannon. Nosotros no lo conocemos tanto, pero la gente que trabaja en computación y en temas de redes digitales reconoce en este caballero una contribución absolutamente esencial, ¿sí? Pero hubo psicólogos cognitivos que estuvieron atentos a sus contribuciones y la incluyeron dentro de su trabajo, ¿sí? También
en la línea de Bradburn, esto de pensar en términos de información, de un cerebro que procesa información, ¿sí? Lo que decía Shannon, entre otras cosas, ¿no?, es que la función de la información es reducir la incertidumbre sobre determinados acontecimientos futuros. Y publica este libro, Una teoría matemática de la comunicación, en 1948, ¿sí? Todo esto está prefigurando un ambiente muy dinámico, donde se está trabajando desde muy diversas fuentes, donde además de nuevas ideas hay nuevas tecnologías, porque todo esto está permitido justamente para el desarrollo de las computadoras, entre otras cosas, ¿sí? Lo cual va retroalimentando la cabeza de varios de estos psicólogos que se empiezan a desencantar del modelo del conductismo, o que vienen trabajando sin tanta apoyatura de otra manera, de otra mirada quizás más independiente, como vimos en algunos ejemplos, y que encuentran aquí formas de vincularse con otros. Ya vamos a hablar de eso un poquito más. Este ejercicio que me pidió Ale también me sirvió para recuperar algunas contribuciones de autores que han quedado totalmente olvidadas. Este caballero que está ahí se llamaba Boring, ¿sí? Con ese nombre no tenía mucho destino de ser entusiasmante, pero bueno. ¿Por qué es conocido Boring? Si tienen un curso de historia de la psicología acá, y es un curso que los obliga a pasar desde los clásicos hacia las miradas más contemporáneas, no hay forma de no saber quién es Boring. ¿Por qué? Porque Boring es uno de los primeros autores de un manual de historia de la psicología que durante muchos años fue el manual, ¿sí? Hoy diríamos que es un ejemplo de historia celebratoria, porque él lo que hacía era contar la historia de sus contemporáneos, ¿sí? Entonces se dice que es celebratoria porque hace mucho esfuerzo en realzar los logros y plantear a cada uno de sus contemporáneos como grandes figuras. Se explica la historia no por fenómenos sociales o políticos o culturales, sino por el esfuerzo denodado de una mente brillante que contra viento y marea logró imponer su paradigma, ¿sí? Por ejemplo, el mismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero si hacemos eso a un lado, ¿no?, y no incurrimos justamente en un error que critican los historiadores, que es el presentismo, juzgar esas contribuciones con las categorías de hoy, 2015, y vemos qué otras cosas más hizo este tipo, encontramos que iba en la línea de un señor que sí es mucho más conocido, que es Alan Turing, ¿sí? ¿Qué pregunta le interesaba a Boring? Él se preguntaba, ¿qué tendría que hacer un robot para ser considerado inteligente? ¿Sí? En una época en donde los robots prácticamente eran ciencia ficción, gente, ¿sí? Pero bueno, las tecnologías ya estaban dando vueltas, entonces uno podía permitirse una pregunta conceptual, un experimento mental, ¿sí? Genera una versión propia, similar a la prueba de Turing, y la idea, o el programa de Boring, de haber continuado trabajando, era tratar de que la psicología fuera definida como una ciencia natural, ¿sí? Que es otra discusión que podemos tener otra vez. El propio Turing, que no era psicólogo, también es importante para la conformación de este campo de la psicología cognitiva y de la cognición, ¿sí? Alan publica muchísimos trabajos muy interesantes. Los matemáticos pueden recuperar algunos, nosotros recuperamos generalmente este que ya voy a mencionarles, e incluso en los últimos años se ha recuperado otro que tiene que ver con una disciplina que no tiene nada que ver ni con la psicología ni con la informática, ¿sí?, o con la computación. Él publica este texto en 1950, Máquina, Computadora e Inteligencia, y arranca, es un paper muy bonito en esa forma que está escrito, que dice, arranca la primera línea prácticamente diciendo, me propongo considerar la siguiente cuestión. ¿Pueden pensar las máquinas? ¿Sí? Ya ahí ya te engancha y querés saber más o menos de qué va la cosa. Dentro de este desarrollo y algunos trabajos que hizo complementarios, plantea lo que él llamaba juego de la imitación, pero lo que nosotros conocemos como prueba de Turing, ¿sí? Que cada tanto van a ver en los medios de comunicación de ciencia algún esfuerzo de decir, bueno, se encontró que el programa X de los rusos no sé cuánto logró superar la prueba de Turing. Sí, relativo, pero va por ahí. Este señor entonces también con este trabajo ayudó a conformar las bases de la psicología cognitiva. ¿Sí? Tenemos también psicólogos cognitivos, o psicólogos propiamente dicho, que hicieron mucho por marcar la agenda de lo que es psicología cognitiva. Estos que parecen unos rockeros ahí, ¿sí?, son Galanter, Carl Prima y este caballero que va a aparecer muchas veces si están leyendo una historia, entre comillas, oficial de la psicología cognitiva, porque muchas de esas historias oficiales han sido escritas por él mismo, que es George Miller, ¿sí? George Miller, como decía hoy Ale Vázquez a la mañana, es el autor, entre muchos otros trabajos, de uno muy famoso que se llama
el mágico número 7, ¿sí? Que es un estudio que reseña a otros estudios sobre la memoria, ¿de acuerdo? Los tres se juntaron y en 1960 publican este libro que se llama Planes y la estructura del comportamiento. Fíjense, el dato curioso es, no estamos hablando de planes y la estructura de la cognición, ¿ok? Todavía cuesta para estos caballeros que emergen del ámbito norteamericano escindirse, separarse de la mochila que cargan, ¿sí? Todos estos muchachos se formaron como conductistas o tuvieron mentores conductistas del primer nivel, ¿ok? Entonces es muy difícil romper con esto de buenas a primeras. No obstante, si uno lee más allá del título y se mete dentro del libro, lo que puede encontrar es que, por ejemplo, la noción de plan a la que ellos aluden tiene que ver con una guía de comportamiento, o que aparece el concepto de imagen, todo el conocimiento acumulado y organizado que el organismo tiene sobre sí mismo y el mundo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Que sí suenan más familiares dentro de cualquier teoría de psicología cognitiva contemporánea, más o menos, ¿sí? En este libro, además, ellos evalúan si las ideas cibernéticas que estaban circulando por todos lados en ese momento tenían alguna relevancia para la psicología futura, ¿de acuerdo? En ese marco de contribuciones propias y externas aparece también este caballero, ¿sí? Noam Chomsky, de lo cual hay que sacar una enseñanza para ustedes, los estudiantes o los que todavía estudian. ¿Por qué lo metemos acá cuando queremos hablar de la psicología cognitiva? ¿Qué hizo para que digamos este tipo es un cognitivo? En realidad lo primero que hizo no era tan cognitivo, pero sí hizo una cosa muy interesante, fue mostrarnos dónde el referente mayor del paradigma dominante para la época, que era el cognitivismo radical, aparentemente no tenía las cosas tan claras. Vamos a ponerlo en cordobés básico, ¿sí? O en uruguayo básico. ¿Qué hizo este tipo? Con mucho menos años que hay, por supuesto. Se acaba de publicar una obra que se llamaba Comportamiento Verbal, escrito nada más y nada menos que por Skinner. Y él lo leyó de pies a cabeza e hizo una reseña absolutamente destructiva. Dijo, esto no explica el lenguaje. ¿Sí? Yo se lo estoy diciendo en 3 palabras, él lo dijo mucho mejor y muy fundado, ¿sí? Esa reseña, y por eso decía que ahí hay un valor, un aprendizaje para los estudiantes, el valor de por qué hay que escribir reseñas, o animarse que el primer ejercicio de escritura sea, por ejemplo, reseñar el libro de otro profe. Esta reseña ganó una visibilidad impresionante y le permitió a él darse a conocer justamente en relación a un campo relativamente nuevo, que era el campo de la psicolingüística. ¿Sí? Es decir, empezó a imponer su agenda, su forma de entender cómo se adquiría el lenguaje a partir de la contraposición contra un modelo dominante que estaba simbolizado en la publicación Conducta Verbal de Skinner. ¿De acuerdo? Vamos más rápido. Del campo de la neurocomputación y también de alguien que, depende del libro que leamos, lo clasificamos como un cognitivista de primera hora o como un conductista que trabajaba de una manera muy particular. Donald Hebb, ¿sí? Simplemente para remarcar, podríamos hacer este ejercicio que está señalado acá con cualquiera de los otros y veríamos muchos puntos de común, excepto con Chomsky, ¿no? Pero fíjense, Donald Hebb, estudiante de Lashley, uno de los referentes, es cierto, heterodoxo, pero un referente de los modelos conductistas, ¿sí? Lashley estudiaba con modelos animales. De hecho, es uno de los predecesores en términos de los estudios de lesión del sistema nervioso. Generaba un aprendizaje en el animal y evaluaba el desempeño antes y después siguiente a una lesión de un área particular del cerebro, ¿sí? Podemos discutir después la contribución significativa de ese concepto de engrama de Lashley, que no es tan conductista y se acerca bastante más a los conceptos cognitivistas. Pero lo que quiero señalar es el recorrido de alguien que se considera un referente dentro de la conformación del entramado que hace la psicología cognitiva. El recorrido tiene que ver con raíces en el conductismo, ¿sí? Y esto es importante, hagan una nota al margen, recuperarlo, porque después vamos a ver, de nuevo, insistiendo con esto de las distintas miradas de los historiadores de la psicología, no hay una historia, hay varias, en que si hacemos este ejercicio de rastrear la raíz, la genealogía de cada uno de estos referentes, podemos hacer algunos razonamientos muy particulares respecto de una cosa que es central para los cognitivistas a ultranza, pero que no sea el caso de los anfitriones, que es la noción de que existió una revolución cognitiva. ¿Sí? ¿Ok? Ya vamos a llegar a ese punto. Más para señalarles de dónde venían algunas contribuciones de la psicología, ¿sí?
Los psicólogos, muchos psicólogos de esa época no tenían miedo a meterse con aparatos y a crear sus propios aparatos, ¿sí? En este caso acá tenemos a Rosenblatt viendo un modelo del sistema nervioso, ¿sí? Un receptor, pero hecho con válvulas y cosas por el estilo, ¿no? La tecnología de la época. ¿Cuándo empezamos a hablar de psicología cognitiva? Muchos historiadores coinciden en señalar a este caballero, a Neisser. ¿Por qué? Porque él claramente usa el término psicología cognitiva cuando publica su libro en 1967. Según muchos historiadores, no hay forma de encontrar una referencia específica previa a ese periodo hasta justamente la edición del libro de Neisser. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchos historiadores, particularmente aquellos que están más atados a una mirada un poco más clásica, que señalan que esta nueva psicología se denomina así a partir de este trabajo. Lo interesante de Neisser es que, además de este libro, publicó otro en 1976 que se llamaba Cognición y Realidad, en donde hace una revisión crítica de la psicología cognitiva de su época y donde demanda fuertemente una vuelta a los estudios con aproximaciones ecológicas, ¿sí? Que es interesante porque, digamos, hay toda una corriente de la psicología cognitiva que va por ahí. Les leo simplemente para que se ubiquen cómo definía un padre fundador de la cognitiva en su libro de la psicología cognitiva en esa época. Neisser define en 1967 a esta disciplina como la psicología que se ocupa de todos los procesos por los que la información de los sentidos se transforma, reduce, elabora, guarda, recupera y utiliza. ¿Sí? Está muy atravesada justamente por las contribuciones de las distintas corrientes que venía recibiendo en la época esta nueva psicología. Otra forma de ver la emergencia de este espacio de nuestra disciplina es a partir de la identificación de hechos fundamentales, ¿sí? O de algunos indicadores muy particulares. Hoy Ale Vázquez hacía algo similar. Por ejemplo, podemos tratar de identificar eventos académicos que pudieran haber tenido un impacto marcando agenda, ¿sí? Por ejemplo, en 1948 el simposio Hickson sobre mecanismos cerebrales en el comportamiento, ¿sí? Había muchos conductistas dando vueltas por ahí, pero también había muchos de estos tipos que después iban a terminar siendo psicólogos cognitivos. En 1956 hay un simposio sobre teoría de la información donde van muchos psicólogos que después van a recuperar esos aportes. En el 59 tenemos el trabajo que les mencionaba más temprano de Chomsky, la reseña crítica de Chomsky al comportamiento verbal de Skinner. En el 78, unos cuantos años después, tenemos el trabajo promovido por la Fundación Sloan, ¿sí? Se llamaba Reporte del Estado del Arte, ¿sí? Que en otros lugares aparece como el informe de ciencia cognitiva, ¿sí? Donde se le pide a un grupo de notables que digan qué es esto, que está emergiendo, que está circulando, que se está instalando en las academias, en los laboratorios. Bueno, cuéntenos de qué va, ¿sí? La otra forma es identificar textos referenciales, ¿sí? Ya hablamos del texto del paper, del artículo científico de Miller, un número 7. Podemos identificar libros que también marcaron una agenda, como el estudio del pensamiento de Brunner. Ya hablamos de planes y estructura de comportamiento de Miller y colaboradores. Ya hablamos del primer texto que habla de psicología cognitiva de Neisser, ¿sí? O podemos hacer una historia haciendo énfasis en cuándo podemos identificar teorías que se denominan o se presentan a sí mismos como teorías cognitivas, ¿sí? Y ahí hay de todo un poco. ¿Por qué? Hay algunos autores que creen encontrar algunos elementos vinculados con los que hoy llamamos cognición, incluso en trabajos de estructuralismo, de Lévi-Strauss, de Foucault, de Piaget. Con el Piaget no hay duda, ¿sí? Pero estos dos por ahí pueden hacerle mucho ruido a algunos más. Podemos tener propiamente emergencia de términos cognitivos dentro de campos ya consolidados de la psicología de la época, como la psicología social. Entonces nos encontramos con la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger, por ejemplo, ¿sí? Y podemos tener, por ejemplo, nuevas miradas sobre fenómenos como la percepción y el pensamiento, y acá aparecen los trabajos de Brunner, ¿okay? Son todas formas que los historiadores tienen para ir identificando procesos, que de eso se trata, pensar la historia como algo dinámico, procesos que fueron conformando un campo, ¿de acuerdo? ¿Cómo estamos por acá? Porque hasta ahora no dije nada ni de Argentina, ni de Uruguay, de nada, ¿sí? Salvo la mención a tratar de explicar las cosas en cordobés con uruguayo, no dije nada, ¿sí? O sea que estaría defraudando el reclamo de mi anfitrión principal. ¿Cómo andamos por acá? Difícil lo que me pidió, ¿sí?
andamos más o menos. ¿Por qué? Porque si uno revisa textos de cualquiera de las principales publicaciones latinoamericanas que hagan un esfuerzo por historizar la psicología latinoamericana y quiere encontrar qué se dice específicamente de la psicología cognitiva, lo que va a encontrar es poco y nada, ¿sí? Yo traigo algunos ejemplos nada más. Uno, porque si lo agarran por algún pasillo le pueden preguntar y repreguntar, que es el propio Hugo Gladenbach, que también está esta semana circulando por esta facultad. Él tiene publicado en el 94, en la revista latinoamericana de psicología, una buena revista latinoamericana, junto con otro colega que se llama Pablo Pavesi, una historia de psicología en Latinoamérica, ¿sí? Donde las referencias a la psicología cognitiva son escasas, ¿ok? Podríamos sugerirles a ustedes en algún trabajo contactar al maestro Reinaldo Alarcón, que es una de las grandes figuras de la psicología peruana y que se ha dedicado particularmente a tratar de hacer una historia de la psicología latinoamericana, primero de Perú, pero de Latinoamérica también. Y él tiene varios trabajos. Por ejemplo, yo les traigo este, que es del 2004, creo, si no me falla la vista. Medio siglo de psicología latinoamericana, una visión de conjunto y tratar de ver qué dice de la psicología cognitiva latinoamericana, ¿sí? O podemos venirnos un poquito más cerca en el tiempo y encontrar este trabajo de Juan José Sánchez Sosa y Pablo Valderrama Iturbe, que está publicado en la Revista Internacional de Psicología, que dice la psicología en Latinoamérica, reflexiones históricas y perspectivas. Y ellos sí, ahí hacen una pequeña mención a la psicología cognitiva en la región y una pequeña identificación, primero, de parámetros temporales. Y lo segundo, que es lo que le importa a cualquiera cuando quiere conocer la historia, es nombres. ¿Quiénes son los referentes de este campo? ¿Sí? ¿Okay? Porque a partir de eso puede tratar de generar su propio relato histórico. Lo que hacen estos colegas es situar el origen de la psicología cognitiva en Latinoamérica a mediados de la década del 70. ¿Sí? Con lo cual no solamente sitúan la emergencia de la psicología cognitiva en Latinoamérica, sino que además proveen elementos para explicar potencialmente por qué tuvo ese arranque tan particular. ¿Sí? O por qué no tuvo una progresión extraordinaria como la que podría uno haber esperado de haberse desarrollado en otro tipo de contexto, ¿sí? La década del 70, en esta parte del mundo, estuvo atravesada por las dictaduras, que atravesaron toda la vida de la sociedad, incluyendo la vida de las universidades, ¿sí? Generando agendas y omitiendo otras, como por ejemplo potencialmente podrían ser este tipo de trabajos. La otra contribución de estos caballeros en este trabajo es que nos empiezan a tirar algunos nombres que cada uno de nosotros debería tratar de rastrear después para ver si efectivamente son psicólogos cognitivos o no. Entonces, ustedes no tienen por qué saberlo, pero por ejemplo, para mí, el nombre de Horacio Rimoni, que se menciona allí, es muy significativo, porque es parte vertebral de la psicología científica contemporánea en Argentina, ¿sí? Él giró por varios lugares de la República Argentina y donde fue, creó algún laboratorio, formó recursos humanos o alentó a que esos recursos humanos se formaran en el exterior y volvieran, ¿sí? Pero en mi percepción, por ejemplo, Rimoldi califica más como un psicometrista, ¿okay? Alguien interesado en hacer pruebas psicométricas, como las que generaba Binet o de otra naturaleza, y hacer evaluaciones de conductos como inteligencia y todo lo demás. No obstante, justamente por la naturaleza de ese trabajo, algunos, como estos colegas que hicieron este artículo, lo identifican como un predecesor de la psicología cognitiva de la región, ¿sí? Lo mismo vale para otros nombres que aparecen allí. Acá se mencionan, por ejemplo, autores de Brasil y autores de México, por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos? Pero si tomamos a otros autores, por ejemplo, al maestro Rubén Ardila, colombiano, ¿sí? Y tomamos cualquier artículo de él, porque tiene varios también artículos de historia de la psicología en Latinoamérica. Yo tomo este, donde tiene este título, La psicología latinoamericana en el primer medio siglo. Y cuando habla de psicología cognitiva, no coincide él en su apreciación con la de los otros colegas. Él sitúa la emergencia de la psicología cognitiva en nuestra región en 1980, 1990, mucho más tarde de lo que lo está planteando los otros dos colegas que publicaron en la Revista Internacional de Psicología, ¿sí? Ahora, más allá de que él se corra en el tiempo, sí es interesante por ahí hacer algunas menciones que hace. Por ejemplo, él recupera que Piaget claramente fue una influencia importante en la conformación de la psicología cognitiva en la región, ¿sí? Él identifica países en donde la psicología cognitiva tomó estas contribuciones: Brasil, Argentina, México y Colombia, ¿sí?
recupera la obra de Vygotsky, por ejemplo, también, ¿sí? Menciona países que para los otros autores no están ni siquiera en el radar, por ejemplo, Puerto Rico, Venezuela y Guatemala. Ahora, a diferencia de los otros colegas, y una cosa que uno le podría reclamar a Rubén acá, es que no hay una cita acá. ¿Sí? Yo no sé si esto es una apreciación personal de Rubén, que no me extrañaría, porque como es un tipo tan conocido y además ha viajado mucho por esta región, tiene información de primera mano de la psicología argentina, por ejemplo, era cercano a Grimaldi, es cercano a gente que todavía sigue siendo un antecedente importante cuando tenemos que pensar en psicología científica y comportamiento en Buenos Aires y en Argentina, como Alba Mustanca. O sea, que es probable que buena parte de esta reseña que él hace venga de este tipo de interacciones, pero no es lo que un historiador profesional necesita o demanda, ¿sí? Nosotros necesitamos datos, necesitamos ubicarnos temporalmente y saber por qué nos estamos ubicando temporalmente allí, ¿sí? Necesitamos identificar a los autores para poder rastrear en la obra de los autores si es verdad lo que me están planteando, si me los presentan como antecedentes de la psicología cognitiva, si yo puedo confirmar esa hipótesis o no a través de la revisión de la obra de esos autores, ¿sí? Por ejemplo, yo podría hacer, y de hecho les invito a que lo hagan, una revisión sistemática del trabajo de Mauricio Papini, de los trabajos de Mauricio. Mauricio es un investigador argentino que emigró, está en Estados Unidos y que se dedica a la cognición comparada, ¿sí? Es brillante en su trabajo Mauricio. Pero cuando era un tipo mucho más joven y todavía andaba por las pampas, publicó una serie de trabajos consecutivos donde hace una historia de la psicología experimental en Argentina. Arrancando desde Sarmiento, le diría, ¿sí? En la forma en que hace la periodización. Pero es interesante detenernos acá, que creo que es el segundo de esa serie, donde analiza la psicología experimental argentina entre 1930 y 1955, para ver justamente en esas coordenadas temporales si hay coincidencias con lo que estamos viendo, o lo que vimos hace un rato, que ocurría en la psicología norteamericana, por ejemplo. ¿Sí? Si volvemos atrás unas cuantas filminas y nos ponemos a ver, hablábamos de que entre la década del 30 y el 50-60, particularmente en Estados Unidos, hay una gran movilidad, incorporación de conceptos de distintos campos, contribuciones propias, psicólogos que vienen del conductismo y se pasan a la psicología cognitiva, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que queremos ver acá, o lo que querríamos ver en este ejercicio de comparación, es ver qué pasa en estas mismas coordenadas temporales en Argentina. Vamos a ver qué pasan cosas a mucho menor escala, y vamos a poder tener la oportunidad de ratificar algunas otras, como por ejemplo, nuevamente va a aparecer en este trabajo Grimaldi, ¿sí? Y la psicometría y algún trabajo más. Haciendo ese esfuerzo uno podría, por ejemplo, decir, bueno, a ver, vamos a analizar la obra específicamente de Grimaldi, en el caso de que quisiéramos hacer una historia de psicología cognitiva en Argentina. Y podemos encontrarnos con trabajos como este, ¿sí? De Elio Carpintero. Elio Carpintero es un catedrático en psicólogo español, un historiador profesional de la psicología, que además fue amigo personal de Grimaldi. Entonces, podemos encontrarnos con que él hace una evaluación de la obra de Grimaldi y analizando la obra de Grimaldi podemos tomar una decisión y decir, sí, es válido considerarlo un antecesor de la psicología cognitiva por estos trabajos: psicología matemática, psicología y psicometría, trabajos de memoria y algunas otras cosas más. ¿De acuerdo? Más cercano, y ya tomando gente que son sus profes, ¿sí? Ahí hay nombres conocidos para ustedes. ¿Sí? Me costó encontrar esto, para encontrar esto. Tenemos historia de psicología cognitiva en Uruguay, hasta la creación de la cátedra de psicología cognitiva en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. ¿Sí? Más que un título, es una formación. ¿Sí? En la historia profesional de la psicología, este tipo de trabajos se dice que cumplen una función, que es reafirmar la identidad. ¿De acuerdo? Son típicos, y de hecho en Argentina podríamos encontrar varios, ¿sí? Parecidos. Son típicos en contextos en donde un área todavía tiene sus límites difusos, ¿sí? Y necesita plantarse frente a un escenario por ahí adverso, puedo decir, o complicado. Bueno, ¿ok? Pero en este trabajo, ustedes pueden, y creo que hay otros, ¿sí? No me doy tiempo para editarlos y pegarlos acá. En este trabajo ustedes pueden tratar de rastrear cuáles son los orígenes de la psicología cognitiva en su propio país, ¿sí? Y poner en tensión, ¿sí? Porque no podemos tomar literalmente lo que dicen los colegas, ¿no? Por más que lo querramos mucho, a todo el equipo. Pero podemos poner en tensión, porque justamente, como les decía muy temprano, no hay una historia, hay varias, ¿sí? A veces uno puede encontrar evidencia que vaya en la línea de lo que sugieren los colegas,
a veces puede encontrar uno un nuevo origen de la psicología cognitiva, ¿sí? Eso es lo interesante de meterse en los archivos o de revisar la obra de un autor o de unos colegas con otras herramientas conceptuales, ¿sí? Entonces, me quedan pocos minutos. ¿Cómo estamos hoy? Ya, para empezar la curva final, digamos, la etapa de perspectiva, el desafío de la psicología cognitiva. Hoy podemos decir que la psicología cognitiva es un amplio campo preocupado por todo esto que está ahí: memoria, percepción, atención, reconocimiento de conciencia, neurociencias, ¿sí? Si le preguntamos a un científico que no viene de la psicología, se va a reír, pero para nosotros la neurociencia es nuestro territorio, ¿sí? ¿Okay? Representación de conocimiento, desarrollo cognitivo, lenguaje, pensamiento, inteligencia artificial y humana, ¿sí? Y esta es una definición vieja. ¿Sí? Esto es un manual típico de psicología cognitiva que van a encontrar por ahí. Podemos traer alguna más nueva y seguramente vamos a ver que esa definición se amplía, se expande. Todos estos temas están en cualquier laboratorio de psicología cognitiva, o cualquiera que esté en un laboratorio de psicología cognitiva tiene la intención de en algún momento decir: sí, ¿por qué no hacemos esto? ¿Sí? Me imagino una reunión de grupo en el laboratorio de decir: che, ¿por qué no arrancamos con una línea nueva en capacidad, en atención? Y ya le Carboni se le paran los pelos así, dice: no, otra más. Pero hay mucho para hacer, ¿sí? Podemos trabajar sobre conciencia. Lo bueno de esto además es que son dos áreas solapadas con otros campos, ¿sí? Porque alguien que trabaja en conciencia en un laboratorio de psicología cognitiva no tendría ningún problema en trabajar con alguien que hace filosofía de la mente. O en alguien que trabaja en cognición animal, porque hoy estamos discutiendo desde la cognición animal si esto también es factible, ¿sí? Bueno, memoria, imágenes mentales, desarrollo cognitivo que es central, ¿sí? Pienso, por ejemplo, en un trabajo de un amigo mutuo que es Sebastián Lipina, todo lo que está haciendo para estudiar en Argentina el efecto de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo, cómo podemos revertir el efecto de la pobreza, y lo que hacen otros colegas que van en línea de él, como Marta Fara y algunos otros más, y es esencial ese trabajo, ¿sí? Es esencial. Todo lo que tenga que ver con pensamiento, información y conceptos, obviamente todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Nosotros como psicólogos, y particularmente como psicólogos cognitivos, tenemos mucho para hacer ahí, mucho para aportar. Ahora vamos a meternos con las tensiones, ¿sí? Ya hablamos de esto. Podemos pensar que la psicología cognitiva constituye un paradigma, como plantean varios autores de historia de psicología. Hay algunos autores que dicen que sí, y hay otros que dicen que no. Por ejemplo, de los que dicen que no, uno que se destaca se llama Thomas Liggey. Ya les voy a mostrar una foto de él. Thomas Liggey es un historiador profesional de la psicología y también es un psicólogo cognitivo, lo cual hace mucho más valiosa su mirada crítica respecto a la disciplina, ¿sí? Él dice que no, porque se aplican las categorías de quien propone justamente el concepto de paradigma, que es este señor, Kuhn. Él dice: no, a ver, ¿cómo define Kuhn un paradigma? Un paradigma tiene dos elementos: una matriz disciplinar o conjunto de presupuestos filosóficos y un ejemplo compartido. ¿Qué pasa si yo busco estos elementos en una psicología cognitiva? Y dice: yo encuentro una matriz disciplinar nebulosa y no veo un ejemplo compartido, ¿sí? Hay montones de psicologías cognitivas por todos lados, en la opinión de Liggey, ¿sí? Entonces, para su mirada, que es compartida por varios, la psicología cognitiva no es un paradigma en el sentido de este caballero, ¿sí? Pero eso no le resta valor. Lo único que hace es destacar que es un campo en plena emergencia, que está metiéndose con todo y que eso a lo mejor tiende a la fragmentación, ¿sí? Pero no le resta valor, ¿de acuerdo? Porque ese es otro elemento sobre el cual hay que estar advertido. A veces nos vamos a encontrar con colegas que se valen de esta evaluación, pero para disminuir las contribuciones de la psicología cognitiva, ¿sí? La otra pregunta del millón: ¿hubo una revolución cognitiva? Este es Thomas Liggey, ¿sí? ¿Qué dice Thomas Liggey? No. ¿Por qué? Y el razonamiento de él es bastante interesante, pero un poquito sesgado, ¿sí? ¿Por qué? Porque él analiza particularmente qué es lo que pasa dentro de su propia tierra, Estados Unidos. Y él dice que, y de hecho él propone este término, él habla de comportamentalismo, es como una integración, una síntesis del conductismo y la cognición, ¿sí? Porque él plantea que en realidad en Estados Unidos se siguió adelante con un nuevo lenguaje, es verdad, un nuevo modelo y nuevas preguntas, ¿sí? Pero la finalidad era la misma, gente. Para él se seguía haciendo lo mismo que proponían los conductistas: describir, predecir y controlar la conducta. Y además él seguía haciendo de la misma manera, aplicando rigurosamente el método experimental, trabajando en laboratorios, ¿sí? ¿Ok?
¿Ok? Entonces, lo que encuentre es que hay un denominador común en la metodología de investigación, en la forma de definición de las variables, particularmente muchas variables cognitivas, querramos o no, remiten a conductas observables, ¿sí? Entonces, para este colega y para varios más, la revolución cognitiva como tal fue una ilusión o un mito, dice. ¿Sí? Es una continuidad, no sin sobresalto, pero es una continuidad. La gente siguió trabajando, haciendo experimentos, preguntándose sobre cosas clásicas, introduciendo preguntas nuevas de verdad, ¿sí? Midiendo el comportamiento, objetivamente, siempre que fuese posible, ¿sí? Y eso es lo que le lleva a él a pensar que no hubo esto, que llamamos revolución cognitiva. Ahora, no es una pregunta sencilla que admita un sí o un no rápidamente y sin generar mayor discusión. Por ejemplo, acá tiene un trabajo relativamente reciente, del 2009. Acá hay dos colegas. Una cosa muy interesante que hace la revista The Psychologist de la Sociedad Británica de Psicología. Una a favor y una en contra. Y cada uno da sus razones y su argumento de por qué la revolución cognitiva es un mito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá dice, Sandy Hobbes piensa que el término es impreciso y que no ayuda. Y en contrapartida, Jeremy no sé cuánto, Burman dice desacuerdo. Pero les invito a que busquen el artículo y van a ver a favor y en contra argumentos que van. Algunos recuperando lo que dice Lichty, particularmente Sandy Hobbes, y otros que aportan otro tipo de mirada. Tenemos otra mirada, que es la de los propios protagonistas, ¿sí? Este apuesto caballero es George Miller, joven, ¿okay? Y él dice, la revolución cognitiva en psicología fue una contrarrevolución, ¿sí? Y no lo dice una sola vez, lo dice cada vez que tiene oportunidad. Como por ejemplo, en este artículo que lleva el subtítulo La revolución cognitiva, una perspectiva histórica. Y que yo los invito a leerlo porque está casi de acceso abierto, seguramente van a encontrar incluso hasta traducciones en español. Y es claramente lo que llamamos al principio una historia celebratoria. Cómo yo y mis colegas luchamos contra viento y marea para imponer este nuevo paradigma, que es lo que viene, lo importante y lo significativo, ¿sí? Es otra mirada. Otra posibilidad de explicar el mismo fenómeno histórico, con otros argumentos, con otras agendas, ¿sí? Pero que es válida. Si uno está advertido, lo puede trabajar. Seguimos tratando de ver cómo están las cosas hoy. Hablamos de unidad en la diversidad, ¿sí? La ciencia psicológica parece más un rompecabezas que una figura definida, parece más un racimo de ámbitos con poco o ninguna comunicación entre sí, que un conjunto homogéneo en torno a un núcleo conceptual y metodológico. Esto lo dicen unos colegas españoles casi al cierre de un manual contemporáneo de historia de la psicología, ¿sí? Cuando hacen un balance de para qué estudiar historia de la psicología y cómo está la psicología hoy. Tranquilamente, este balance, esta conclusión que ellos hacen en relación a la psicología en general, lo podríamos trasladar con algunos matices al campo específico de la psicología cognitiva, ¿sí? Lo vamos a poner en tensión después, nos agarramos a las piñas con Alemania. Entonces, retomando lo de la diversidad. Hay algunos, por otro lado, que dicen que esta diversidad es más aparente que real, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen, existe y se puede seguir a lo largo de toda la historia de esta disciplina un núcleo básico de identidad, ¿sí? Que está presente en todo el proceso formativo de todos los psicólogos, estudiemos donde estudiemos, en Córdoba, acá, en donde sea, ¿sí? Que socializa y capacita como psicólogo, y esto que a muchos de nosotros por ahí nos hace ruido por el sesgo, que además permite el ejercicio profesional. ¿Okay? Un desafío que tenemos nosotros, que por ahí no tienen otras disciplinas, que nuestra ciencia, como dice Hugo Klappenbach, como dicen algunos otros historiadores, como decía un gran maestro de la Argentina, que era el maestro Alberto Vilanova, tiene un carácter bifronte, tiene dos caras, es ciencia y es profesión. Y si nosotros no tenemos en cuenta esa doble singularidad, a la hora, por ejemplo, de diseñar un plan curricular, corremos riesgos. O tenemos todos profesionales, o tenemos todos académicos. Ninguna de las dos soluciones es la óptima, sobre todo en nuestra región, que es lo último que vamos a discutir después, ¿sí? Hay puntos compartidos, carácter científico de la psicología y el carácter empírico de nuestro estudio, ¿sí? Más allá de la variedad de métodos. Hoy podemos hacer métodos cuantitativos, cualitativos, métodos mixtos. Lo importante es elegir el método adecuado en función del problema que tengo enfrente, ¿sí? Y no creer que con un martillo podemos arreglar todo. Eso es fundamental. Una pequeña digresión porque sé que a alguien le interesa que hablemos de metodología también, pero otro curso, o sea, otra cosa. Psicología contemporánea, entonces. Pese a todo este pluralismo, no obstante, dicen algunos autores, y podemos discutirlo, el eje de nuestro tiempo pasa por la psicología cognitiva y las neurociencias.
pasa por una mente cerebralmente fundamentada y experimentalmente investigada, ¿sí? Eso puede generar mucho ruido en muchos de los que están acá, pero bueno, nada, esto es para discutirlo, para pensarlo, ¿sí? Esto simplemente simulamos varios indicadores, ¿ok? Entonces, nuestra psicología actual presenta pluralismo metodológico, pluralismo tecnológico, pero hay un dominio de este enfoque neurocognitivo o de la psicología cognitiva, ¿sí? Que no lo veamos tan fuertemente marcado en nuestra región es otra cosa, ¿sí? Pero cuando lo empezamos a evaluar con otros indicadores y salimos de nuestra región, vemos que esto que les acabo de describir es bastante así. La psicología y la psicología cognitiva, entonces, han pasado de ser, como dicen algunos historiadores, una pequeña ciencia con modesta presencia en el mapa de las disciplinas profesionales a una gran ciencia con reconocimiento en todos los contextos, ¿sí? Sobre todo fuera de nuestra región, ¿ok? Sobre todo fuera de nuestra región. ¿Qué elementos podemos tomar para considerar que esto que les estoy diciendo, como lo dicen otros colegas, es cierto o tiene cierto nivel de credibilidad? Bueno, hoy Ale hablaba de tomar en cuenta elementos que hacen a la institucionalización de la disciplina. Estos son elementos que hacen a la institucionalización de la psicología cognitiva. Que identifiquemos dentro de las universidades cuántos programas de formación de grado y posgrado tienen contenidos cognitivos. Que identifiquemos sobre el volumen de revistas publicadas cuántas revistas son específicas de psicología cognitiva. Y si nos quedamos cortos en eso, que cuantifiquemos cuántos artículos específicamente tienen que ver con psicología cognitiva, con palabras clave que tengan que ver con temas específicos de psicología cognitiva. O elementos más sociales. ¿Cuántas sociedades existen de psicología cognitiva? ¿Y cuántos congresos internacionales son específicos del área o dedican sesiones enteras a temas de psicología cognitiva? Y vamos a ver que todos estos indicadores que hacen lo que hoy llamaríamos cienciometría o bibliometría se van así, se disparan. ¿Okay? Son indicadores de que esta área está consolidada, creciendo pese a toda la diversidad, pluralismo y fragmentación de la cual hablábamos antes, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos entonces que enfrenta la psicología y la psicología cognitiva en el siglo XXI? Esto es totalmente arbitrario. Acá podemos meter y sacar, podemos cambiar este listado en función justamente de la revisión que hagamos de nuestro propio contexto, de nuestra propia realidad. Yo creo que la realidad argentina y la nuestra, digo nuestra porque ya me siento en la casa, es muy parecida, así que creo que este listado provisorio podría generar en ustedes cierto nivel digamos, de acuerdo. ¿Okay? Vamos rápido, ¿sí? No le quito tiempo a las preguntas. Primer desafío, formación en investigación, gente. Yo lo vengo diciendo desde que llegué acá como evaluador externo, ¿sí? Y vamos a seguir insistiendo sobre eso. Es una realidad en toda la región. Necesitamos trabajar para que los diseños curriculares nuestros contemplen una adecuada formación en metodología de investigación, ¿sí? Esta facultad fue sede de parte de esta discusión hace un poquitos años, ¿sí? En el primer encuentro de unidades académicas de psicología y gestión pública en Latinoamérica, ¿sí? Esta casa fue anfitriona y organizadora de ese encuentro, gente como Clark o en el caso del representante que se dedicó a ese tema específicamente por la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Juan Carlos Molina, vinieron justamente a discutir, a plantear que esto es fundamental. Tenemos que seguir trabajando en formación, metodología de investigación, ¿sí? Es una deuda que atraviesa toda América y que se viene revisando, discutiendo desde el 2001, lo cual no hace más que marcar que estamos perdiendo tiempo, gente, porque el diagnóstico ya está hecho hace rato, ¿sí? Por la Sociedad Interamericana de Psicología, por colegas mexicanos y españoles, como queda reseñado en este número especial de la Revista Mexicana de Psicología, por colegas de la región, ¿sí? El diagnóstico está hecho y se ratifica con el paso de los años. Lo que falta es pasar a la acción, a diseñar específicamente contenidos curriculares que tengan que ver con la formación en esta área. Opciones hay varias, ¿sí? Podemos discutir los dispositivos después. Un ejemplo de por qué es importante esto. Todo lo que estamos viendo hoy en temas de diferencias individuales, diferencias culturales y procesos cognitivos, ¿sí? ¿Ok? Elementos que considerábamos universales en psicología y en psicología cognitiva, hoy tienen que ser revisados justamente porque empezamos a tener los primeros reportes respecto a las diferencias culturales. Por ejemplo,
todo lo que es el campo de la economía del comportamiento o de la neuroeconomía, hay cosas dentro de mi propio país que hay diferencias entre cómo procesan las pérdidas y las ganancias los porteños a cómo procesan las pérdidas y las ganancias los miembros de la comunidad COM del norte de Argentina, que es una comunidad aborigen, por ejemplo. Hay diferencias culturales dentro del mismo país, ¿sí? Entonces tenemos que ponernos a revisar eso. Ahora, para poder revisar eso, tenemos que tener una sólida formación en metodología de investigación. Lo mismo para la cuestión de la percepción. Hay diferencias culturales en el tema de la percepción, ¿okay? El otro desafío, que es un desafío global y que a nosotros nos interesa particularmente, tiene que ver con el tema de la ética de la investigación, ¿sí? Con la influencia, la larga influencia del comportamiento deshonesto, de la corrupción, ¿sí? Esto también tiene que ser trabajado desde el grado, ¿okay? Lamentablemente, los ejemplos de malas prácticas o de prácticas deshonestas en investigación en psicología vienen del campo de la psicología cognitiva, ¿sí? Como este caballero holandés, Stapel, un psicólogo social muy reconocido hasta que se descubrió que falsificaba sus datos, ¿okay? Hoy hay muchos estudios que utilizan el paradigma de priming, por ejemplo, que es un paradigma muy generalizado dentro del ámbito de la psicología cognitiva, en donde lo que se ha descubierto es que ha habido un uso inadecuado del paradigma o directamente ha habido falsificación de datos, ¿sí? Afortunadamente, la propia comunidad ha reaccionado para hacer estos ajustes necesarios, como ocurre en cualquier ciencia, ¿sí? Entonces tenemos iniciativas como la iniciativa de la Asociación por la Ciencia Psicológica de hacer un registro de estudios experimentales. Tenemos iniciativas de las propias publicaciones científicas que van sugiriendo mecanismos de autoevaluación y de revisión sistemática. Es decir, hay elementos para trabajar en eso, pero de nuevo, tendría que ser algo más sistemático y que podamos trabajar desde el grado. El otro desafío, que es un desafío global, pero que en mi opinión compartido con otros colegas, y por eso estamos haciendo un esfuerzo en varios eventos académicos de la región, tiene que ver con que los psicólogos sepamos comunicar lo que hacemos, ¿sí? Gran parte de los problemas que existen en Argentina, no sé en Uruguay, pero me los imagino, pero gran parte de los problemas que existen en Argentina con respecto a la psicología es porque si uno dice psicología, la representación que tiene cualquiera, desde Doña Rosa hasta alguien que define en un escritorio una política de salud mental y adicciones, es que psicología es psicoanálisis, ¿okay? Eso no es bueno ni malo. El problema es que eso sesga la forma de pensar qué tipo de solución yo como académico le puedo ofrecer ese, sobre todo al decisor de políticas públicas, ¿sí? En el caso de mi país, la agenda de trabajo en temas de salud mental y adicciones es una agenda que reclama ahora intervenciones comunitarias, por ejemplo, y soluciones que tengan que ver con soluciones de grupo, ¿sí? El trabajo típico de consultorio no tiene cabida para ese decisor de políticas públicas. Entonces, cuando yo como psicólogo voy, aunque le digan, mire, soy el director del laboratorio de psicología y tenemos antecedentes en mi grupo de investigación sobre epidemiología de consumo de alcohol en adolescentes y los procesos cognitivos que están asociados, no procesa eso. Procesa bla, 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 psicoanalista hablándome, bla, 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 viene a pedirme plata, bla, 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 bla. ¿Ok? De nuevo, pero es un desafío que tiene que ver con esto. ¿Cómo logramos comunicarle a todos los demás que lo que nosotros hacemos es ciencia? Y que lo que hacemos es de una naturaleza tal que ofrece soluciones empíricamente fundadas para problemas de la sociedad. Y en el caso mío, y en el caso de ustedes, eso es más grave todavía y más importante, porque lo que hacemos es posible porque el público lo hace posible, ¿sí? La sociedad lo hace posible. Somos actores, yo soy producto de la universidad pública, ¿sí? Tenemos una obligación moral. El tema es convencer a otros actores de esa sociedad de que lo que podemos hacer es una contribución significativa. Entonces ahí hay un trabajo importante para nosotros. Comunicar lo que hacemos como psicólogos, ¿sí? A nuestros propios pares, a los actores que toman decisiones de políticas públicas es fundamental, y a Doña Rosa, al pueblo en general, ¿sí? Que así está más informado y puede decidir mejor respecto de qué práctica es más conveniente para ellos, o qué tipo de soluciones le pueden reclamar ellos a los gobernantes, ¿sí? Había un ejemplo ahí de un buen comunicado, pero en este caso sí que no lo charlamos. Lo cual me lleva enlazado al tema de políticas públicas basadas en evidencia, ¿sí? Nuestra región, no voy a meter en detalle con Uruguay porque no quiero meter la gamba, la pata como decimos en Córdoba, pero en mi país tenemos una larga tradición de políticas públicas no basadas en la evidencia, ¿sí? Viene fulano, ganó las elecciones y dice, bueno, ¿saben qué? El tema de salud mental lo vamos a encarar así. Ajá. ¿Por qué?
Bueno, esto es lo que me dijo mi consultor acá, qué sé yo. Bueno, pero usted pidió la opinión en las universidades de gestión pública del país, que serían los primeros actores de la gestión. La verdad que no se me ocurrió. Bueno, se va fulano, viene mengano. Bueno, las políticas públicas nuestras no vamos a hacer lo que hizo el otro, porque era de otra camiseta, nosotros somos verdes, así que las políticas públicas nuestras van a ir por acá en temas de salud mental. Nueva pregunta. Ajá. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? No sé. ¿Ok? Argentina tiene una larga tradición de políticas que no están basadas en la evidencia, ¿sí? Son políticas que tienen que ver con educación, que tienen que ver con salud sexual y reproductiva, por ejemplo. Ahora que la veo Karen sentada por allá, temas de violencia, por ejemplo. Todos son campos en donde nosotros, nuestra disciplina tiene montones, pilas de investigaciones. Y si no las tenemos, tenemos la capacidad para producir nuevas investigaciones. ¿Ok? Entonces, este es un desafío central. Tratar de convencer a los gobiernos locales, regionales, de que podemos hacer contribuciones significativas a las políticas públicas basadas en evidencia. En esto, por suerte, no estamos solos, ¿sí? Porque ya hay elementos a nivel global que demuestran que las contribuciones en psicología son significativas, ¿sí? Les doy dos ejemplos muy rápidos. Reino Unido, que tiene su unidad de conducta, ¿sí? Y Estados Unidos, la administración de Obama, que cuando vio la unidad de conducta que tenía su par de Reino Unido, dijo: yo quiero un igual, ¿sí? Y puso una neurocientífica muy joven al frente de la unidad de conducta, de comportamiento de la Casa Blanca, ¿sí? Funcionan de manera distinta, porque la administración, el diseño del gobierno del Reino Unido y del gobierno norteamericano es distinto. Pero la finalidad es la misma: acercar soluciones empíricamente fundadas a problemas cotidianos. Les doy otro ejemplo más reciente. Pueden rechiflar si quieren, pero es para que lo tengamos atento. Banco Mundial, que ha tenido mucha influencia en nuestra región. El Banco Mundial acaba de editar un informe que se llama Mente, Sociedad y Cerebro, donde marca cuáles son las contribuciones de la psicología, de la economía y de otras ciencias sociales y comportamiento justamente al campo de las políticas públicas. Y la marcan como un insumo, o sea, publican ese material como un insumo para los gobiernos, pero incluso como un insumo para ellos mismos, porque dicen que se han descubierto, justamente gracias a la psicología y a otras ciencias sociales, que buena parte de sus proyectos o programas de intervención fracasaron porque los técnicos del Banco Mundial no incorporaron el conocimiento del campo de la psicología, por ejemplo, las diferencias culturales y ese tipo de cosas. ¿Okay? Las organizaciones científicas también van en esta línea. Esta es la propuesta de la Asociación para la Ciencia Psicológica, se llama Ciencias Psicológicas de Interés Público. En mi país hay algún ejemplo aislado de interés de tratar de capitalizar la experiencia del ámbito de las universidades y de los hospitales públicos. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones hizo esto, sistematizó todo lo que se sabía sobre salud mental y adicciones en hospitales y universidades. No he ido del otro paso, ¿qué hago con esa información? Pero tenemos un lindo librito ahora. Algo más. Cerrando entonces. Lo otro que nos falta como demanda y como psicólogo cognitivo es, siguiendo un poco a este caballero que se llamaba Irwin Altman, es tratar de avanzar en esto, investigación con compromiso social. ¿Sí? La idea es que estudiantes de grado empiecen muy tempranamente a tener un fuerte compromiso con el conocimiento, un fuerte compromiso con la profesión, pero particularmente, decía Altman, un conocimiento socialmente responsable. ¿Sí? Él se planteaba que cualquier diseño curricular de psicología debería apuntar a estos objetivos: educar a los estudiantes en los problemas de la sociedad, procurar que vivieran de primera mano los temas sociales de su comunidad y dotar a los estudiantes de la experiencia y de las habilidades para actuar sobre esos problemas sociales. ¿Sí? Menos teoría, más práctica. ¿Ok? Pasar del laboratorio, de nuestras cátedras, nuestros institutos, no sé, bueno, los nombres cambian en función de qué universidad estemos hablando, con todo lo que tenemos como información a ustedes y por ustedes y a través de ustedes a la sociedad. ¿Okay? Eso sería genial. Lo último, porque además me pedía perspectivas, yo empecé con una cita de Stephen Hawking. Voy a cerrar con una cita de Niels Bohr, o sea que de psicología casi. ¿Qué decía Niels Bohr? Las predicciones son muy difíciles, especialmente si son sobre el futuro. ¿Okay? Así que con eso vamos a tratar de tener, como le digo yo a muchos de mis compañeros en mi facultad, una mirada optimista. ¿Sí? Se ha logrado mucho, particularmente en nuestra región. El hecho de que en esta semana estemos cerrando y celebrando un periodo que ha estado marcado significativamente, y se los puedo decir como observador externo, objetivamente por grandes logros de esta comunidad en temas de investigación, nos hace pensar que lo que queda por delante
no es cuesta arriba, ¿sí? Tampoco es todo llano, ¿okay? Pero hay mucha capacidad instalada en la región, gente. Tenemos, si apuntamos, como les decía yo al principio, simplemente indicadores objetivos, cantidad de grupos, laboratorios, esto, la interacción, las redes, ¿sí? Las puentes de comunicación, la movilidad estudiantil, yo que trabajo en temas de relaciones internacionales, la movilidad de docentes. Acá hay una colega argentina que justo esta semana está dando un curso para algunos alumnos de ustedes. Si juntamos todos esos indicadores, si además evaluamos la capacidad de los investigadores que están al frente de todos estos grupos, de estos laboratorios, lo que uno puede avisorar es un futuro optimista, ¿sí? Hay mucho trabajo por hacer. Ahora, lograr que esta incertidumbre se reduzca también demanda laburo, trabajo, ¿sí? No solamente del profe que está sentado ahí, o de Luis que se acaba de levantar, o de Majo que acaba de andar por ahí, o que va a asumir la conducción. De los estudiantes también, ¿sí? Eso es importante. En mi universidad, acá en Chile, en Brasil, lo que necesitamos es que el futuro psicólogo sea un psicólogo hinchaquinotos, ¿sí? Que todo esto que le dice un profesor que viene de afuera no se lo tomen como una verdad. Ustedes digan, ajá, dijo esto, no dijo esto, después le voy a preguntar al profesor si es verdad o no, lo voy a ratificar. O sea, que rompan los quinotos, que alteren, subviertan el orden, si duden de todo, y eso seguramente ya es garantía para que la marcha que ya tenemos en estos últimos años no se detenga, ¿sí? Un gusto, gente. Preguntas. Muchas gracias. ¿Preguntas? Ya vieron lo último que dijo, así que por lo menos hay que preguntar. Había ensayado con uno de la mujer de novia. ¿Dónde está Vicente? Por favor. Adelante. Bueno, estoy mencionando un poco de vergüenza, dado que estoy 85% de acuerdo con las cosas que decís. Solamente el 85%. Y claro, no voy a referir al 85%, que lo dijiste mucho mejor que lo que yo les podría decir, y estoy muy de acuerdo sobre todo el impacto de la... Tu historia es muy rica, mucho más rica que yo, mucho más evidente que la que cualquiera que estamos acá, me parece que podemos hacer. Te la agradezco. Creo que te dice una misión importante de un personaje que nombraste y nombraste mucho, que es el propio, una contribución que quizás explique por qué le cree tanto a Lee. Yo me creo, pero bueno, que es la contribución de Turing técnica misma, la propia artículo fundacional del 33, es un artículo de matemática, básicamente, pero donde Turing a la pasada de taquito inventa la noción de computación, de computadora programable, así como por. Y eso genera una serie de ramificaciones que uno las puede ver en todos los distintos, quizás en los racimos de ese árbol cognitivo que uno ve tan diverso y lo corta, dependiendo de dónde uno lo corta. La raíz del fondo, y es que lo que quizás explique lo común de las ciencias cognitivas, cuando se habla ya no solo de la psicología cognitiva, es el uso de la noción de que tenemos modelos mentales de procesamiento de información, estructuras mentales de procesamiento de información. En el fondo es una forma de computacionalismo, porque hasta los coleccionistas son computacionalistas, no son los del sistema dinámico, los embodies dicen que no, pero también son. O sea, en el fondo, esa visión del problema a resolver, que es cómo manejar el conocimiento y cómo máquinas o seres vivos, humanos, lo que sea, manejan, almacenan, adquieren y procesan conocimiento, ese es el problema, ese es el elefante en la sala, que nadie quizás nombra ahora, pero en el fondo es ese lo que define un cuerpo consistente. Y lo que, a mi juicio, hace diferencia con el paradigma, yo que sé, paradigma es una palabra sobrevendida, incluso demasiado, pero lo que hace diferencia con el conductismo es que el conductismo no admitía, por más que uno siga usando la caja de Skinner para hacer experimentos. Yo igual uso el comportamiento, lo dice el propio Chomsky en la reseña del libro de Skinner, uso el comportamiento no como último objeto de estudio, sino como variable, como cosa que puedo observar, pero lo que me interesa es lo otro, es lo que está dentro de la mente. Y además, hay un último comentario, que es que por eso mismo creo que está bien el llamado a la acción y a la práctica, pero siempre hay que tener un poco de teoría, porque si no la acción, porque hay una cosa que viene con esto de la nueva neurociencia y los neurocos y todo, que es que
Yo vengo de la biología, claro. Que es esa cosa de neuro ya me indica, ¿no? Yo soy un neuro, no sé qué, y ya te vendo algo, porque soy un neuro y vos lo podés comprar. Eso, yo creo que vivimos una época muy fermental para la neurociencia, justamente para lograr unificar esas cosas que parecen tan simples, pero que estamos mucho más lejos de lo que pensamos. Yo creo que a veces vos lees neurocientíficos diciendo el futuro, esa predicción tan difícil, y parecen los físicos del siglo XIX, o algunos físicos del siglo XIX diciendo, ya está, lo tenemos todo, esto está acá, y jugar y cobrar. Yo creo que va a haber muchas sorpresas que son teóricas en el fondo. Entonces quizás haya también que tener gente en la práctica, pero con un fuerte contenido teórico fundamentado de qué es lo que está haciendo y por qué. Está bien. Pero creo que Juan está haciendo puntos para ser el que haga la conferencia inaugural el próximo año. Por eso igual, de nuevo, por eso yo quería hacer también énfasis en que no hay una historia, sino hay varias. Por ejemplo, esta afirmación que es conductista. Y en realidad no es que son millones. Y de hecho hay conductistas contemporáneos. Y si ponemos hilar fino es muy difícil decir este es un conductismo tradicional y este es un conductismo que ya es cognitivo. ¿Sí? No lo mencioné ahí, pero Tolman, por ejemplo, que trabaja en el mapa cognitivo y ese tipo de cosas, es muy difícil, es un conductista radical que no lo era, pero era conductista. ¿Sí? Lo de las neurociencias, yo creo que ellos tienen el mismo problema que yo reseñé respecto de la psicología cognitiva. ¿Sí? ¿Qué te puse esto? No. Hay una gran fragmentación. La neurociencia va de nivel molecular a sistemas. Yo creo que es muy difícil que vaya a haber una teoría unificadora de neurociencia. Perdón. La neurociencia va del nivel molecular a nivel de sistemas. Entonces es muy difícil que ahí encontremos la respuesta a gran interrogante o una teoría unificadora. Yo no creo que no la encontremos. A eso capaz que peque de pragmatista. Yo decir, bueno, a ver, me pongo la mirada para resolver este problema. No es mi trabajo pensar en el gran rompecabezas de la cognición para explicar, por ejemplo, para decir algo, el consumo de alcohol en los adolescentes. Lo que tratamos de hacer yo, mis colegas y los otros miembros del equipo es, bueno, a ver, bajo estas condiciones, ¿qué puedo resolver este fenómeno que es absolutamente complejo? ¿Sí? De hecho, yo tengo colegas en donde, ahora que veo que está Lupi allá atrás, en donde la pregunta es, ¿y lo social? Sobre el consumo de alcohol, ¿cómo interviene? Porque yo puedo resolver, bueno, el tema de la impulsividad, autocontrol, toma de decisiones. Ahora, explicarme si esa variable se expresa de la misma manera cuando el constructo, digamos, la red social es de determinado valor o de determinada característica. Entonces empezás a encontrar trabajos que son una intersección entre psicología social, psicología cognitiva, métodos cuantitativos, métodos cualitativos, y salen cosas interesantes que te hacen replantear. Por eso, por ejemplo, planteo el tema de que una dificultad que tenemos es el de las diferencias culturales. Y por ahí yo capaz que no tenga los elementos y sí me los aporte otra orientación u otra rama de la psicología. Igual Lupi corre con suerte porque él es representante de la psicología, o sea, si hay un área de la psicología al cual hay que reconocerle contribuciones teóricas y metodológicas, es la psicología social, ¿sí? O sea, ahí hay mucho para aportar. Lo demás, sí, revisémoslo, qué sé yo. El IGI, por eso yo señalé, es una forma de hacer historia de la psicología. El valor que tiene el IGI en ese caso es que sí es psicólogo cognitivo en el día a día. Entonces, es interesante que un psicólogo cognitivo se pueda apartar del típico relato que haría un George Miller, que dice, sí, luchamos contra viento y marea, pero nos impusimos a esos malditos conductistas, a un tipo como el IGI que dice, miren, no, en realidad la realidad es mucho más compleja, tiene muchas capas, tiene muchos matices, muchas contribuciones de la historia interna de la disciplina y de la historia externa, y esta es la psicología que yo creo que es. ¿Sí? Yo por eso por ahí respeto más al IGI como referente del ámbito de la historiografía y algunos otros autores que por ahí contribuyen significativamente también a poner en tensión estos factores, por ejemplo, Dassinger, o algunos otros referentes de la historiografía que te obligan a mirar la psicología con factores externos, a resignificar nuestras prácticas, a repensar los laboratorios como espacios, por ejemplo, de dinámica de la ciencia y particularmente en el caso nuestro de la dinámica de la psicología. ¿Sí? Pero bueno, nada, podemos encontrar otro tipo de historiadores. De hecho, yo invito
habría que hacerle un buen tackle a Hugo Klappenbach por ahí y que él nos diga, como historiador profesional de la psicología y uno muy reconocido en la región, si estas categorías se pueden aplicar y qué opina al respecto. ¿Alguna pregunta más de alguien que hable menos que Juan? A ver. Me interesaba el tema de las políticas públicas, ¿no? Esa parte en la que afirmás que es interesante que la psicología pudiera o pueda aportar evidencia, ¿no? Que sucede en los gobiernos y que cada uno se funda en lo que es su asesor. En nuestra región al menos. Sí, de su pie como para tomar acción, redireccionar sus políticas. ¿De qué evidencia estaríamos hablando? Concreta, si pudieras dar un ejemplo, digo, para pensarlo, porque en verdad a veces uno se va formando en psicología, yo como estudiante, ¿no? Y uno en la formación va como convenciéndose de ciertas cosas que empiezan a ser como evidentes para nosotros. Okay. Cuando empezás a interactuar con otras disciplinas, te empiezan a mirar como diciendo, bueno, para ti que tienes esa cabeza de psicólogo, esa cabeza rara, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de evidencia a la hora de relacionarnos con otras disciplinas? Mira, hay muchos fenómenos de la vida cotidiana nuestra que si nosotros le aplicamos nuestras categorías de análisis empezamos a encontrar patrones, que de última, de hecho de eso se trata. Y dispositivos que funcionan mejor que la mera intuición del político de turno, ¿de acuerdo? ¿Qué sé yo? Pienso, por ejemplo, en muchos estudios que hay sobre cómo podemos mejorar la tasa de donación de órganos, ¿sí? ¿Qué operaciones podemos hacer como psicólogos apoyando el diseño de mejores campañas de comunicación para incrementar la tasa de donación de órganos, ¿sí? Pasemos a otro ámbito, siniestralidad vial, ¿sí? ¿Cuánto más se puede reducir la siniestralidad si se introducen elementos que vienen de la psicología del tránsito y de la seguridad vial para diseñar las rutas, diseñar las señales o pensar el entrenamiento de los primeros conductores, ¿sí? Que va a la escuela de manejo, ¿sí? Yo fui a una escuela de manejo, por ejemplo, ¿okay? Son ejemplos. En algunos casos, muchos de esos aspectos están funcionando intuitivamente o por herencia. Yo lo hago así porque mi instructor me dijo que lo hiciera así. No hay un fundamento, una explicación. Pero nosotros tenemos muchos estudios sobre muy diversos aspectos de la psicología de la psicología de las personas, en donde podemos demostrar claramente que los sesgos atencionales son un obstáculo y que podemos ayudar a romper los sesgos atencionales. Por ejemplo, en los últimos años hay mucho trabajo para tratar de reducir el prejuicio racial, ¿sí? Hay muchas líneas de investigación que una de ellas, por ejemplo, apunta a trabajar sobre los sesgos atencionales, ¿sí? Hay muchos otros ejemplos. El informe del Banco Mundial, yo cometí un error ahí, tendría que haber puesto el enlace, después te lo paso. Pero el informe del Banco Mundial, pongamos entre paréntesis el Banco Mundial, ¿sí? Hagamos un esfuerzo porque sé que para nuestra región significa cosas malas, ¿okay? Pero leamos el informe del Banco Mundial, que es un documento público que se puede bajar, y empezar a leer la literatura que ellos reseñan. Van a aparecer nombres como Kahneman, Tversky, Thaler, Sunstein, varios otros referentes del campo de economía y comportamiento, por dar un ejemplo, pero eso no es solamente políticas públicas. Economía y comportamiento no es lo único que podemos hacer. Pero hay muchos ejemplos en donde nuestra disciplina ha hecho contribuciones significativas para explicar diversos fenómenos. El tema es decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer la traslación? Dice, en un término que no sé si suena bien en español. Trasladar eso que se generó en un laboratorio y sobre el cual hay N papers publicados y N replicaciones, hacia el ámbito más aplicado de políticas públicas. O este mismo espacio. Por ejemplo, podemos valorarnos de los principios de la Gestalt, digo Gestalt porque sé que alguien tiene un amor particular por eso, y de la psicología cognitiva, para pensar mejores prácticas educativas. ¿Cómo logro yo utilizar esas herramientas para mejorar la tasa de retención de información de mis estudiantes y, consecuentemente, disminuir la deserción de los estudiantes de primer año que en nuestra universidad, en nuestra región, son un malón cuando arrancamos y cuando llegamos a fin de semestre o final de año, en el caso de Córdoba, nos encontramos con que perdimos 50%, 60%, ¿sí? ¿Okay? No, estoy sobresimplificando acá porque la deserción no solamente se explica porque seamos malos dando clases o yo me extiendo demasiado dando una respuesta, ¿sí? Pero hay varios elementos a considerar. ¿Sí? Profesor, yo quería dar un ejemplo que, por ejemplo, en nuestro país, a las chicas, tenemos el ejemplo de la baja de la edad de imputabilidad que el gobierno consultó a la Facultad de Psicología
un adolescente no está totalmente desarrollado antes de los 18 años. Claro, lo busco normalmente por esa referencia, porque además me toca de cerca, ¿sí? Todo lo que se está discutiendo a nivel global sobre las características del cerebro adolescente es fundamental, y eso hay que incorporarlo. Justamente sobre el diseño de políticas públicas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay colegas como Lawrence Steinberg, Beatriz Luna, que vino aquí justamente, que fue una pena que yo no me lo podía venir a escuchar en persona, pero Beatriz Luna, Silvia Bunge, Ronald Dahl, hay un montón de psicólogos cognitivos del desarrollo o de la neurocognición que vienen trabajando fuertemente en el ámbito de Estados Unidos para que la Suprema Corte de Justicia incorpore esta evidencia y piense las penas de otra forma cuando el que tienen enfrente es un adulto de 40 y pico o un adolescente, ¿sí? El tema de la baja imputabilidad es un tema central en nuestra región. O sea, ustedes han discutido sobre eso. A mí me gustó muchísimo la solución que encontraban acá, esto de rápidamente implicar el ámbito académico, local y externo, y decir esto es lo que se sabe. En nuestro país eso todavía no está pasando. Sí pasa desde abajo. ¿En qué sentido? Son los colegios de abogados los que están empezando a llamarnos a los académicos del área de neurociencias para decirnos, ustedes que están trabajando este tema, ¿qué nos pueden decir? ¿Sí? No sé si le pasará ya a Karen, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, este año he tenido que dar una charla para abogados sobre voluntad, desde el punto de vista de las neurociencias, ¿sí? Y bajo qué condiciones se puede encontrar afectado y cuáles son las derivaciones legales de eso. Y a fin de año me va a tocar ir al Colegio de Abogados de San Isidro, en provincia de Buenos Aires, a hablar justamente sobre neurociencia de la adolescencia. Y en ese mismo espacio va a estar Seba Lipina, por ejemplo, hablando de pobreza y cognición y cuáles son los aspectos legales que hay que tener en cuenta al respecto. Ahora se picó, ¿eh? Y esto que acabamos de decir, por último, que hiciste una mención durante la exposición sobre una investigación que está realizando una colega sobre pobreza y bueno, y el proceso de condición. Seba Lipina, Sebastián Lipina. Ahí está, bueno. Y eso que está siendo financiado a nivel del Estado argentino. Sebastián es investigador de CONICET, trabaja justamente en una unidad ejecutora, que es la unidad de neurobiología aplicada, que tiene fondos de CONICET, no solamente de allí, y tiene becarios CONICET y hace investigaciones con fondos públicos, ¿sí? Y algunas intervenciones como Mate Marote se han podido hacer incluso en algunas provincias argentinas. Están discutiendo ahora a ver si largan cosas nuevas, porque eso también es muy costoso, ¿no? Pero sí, hay fondos públicos. Y colabora en varios proyectos que tienen CIPSI, fundamentalmente de Carboni, y viene 2 veces por año por lo menos, así que seguramente incluso antes de fin de año podemos llegar a contar con él. Había otro por acá, me parece. Hola, hola. Lupi, vamos Lupi. Dale, Lupi, dale. Tiene un cuaderno, Lupi, cuidado. A ver si lográs hablar menos que Juan. Tranquilo que voy a decir una barbaridad. Solo que tú, Juan, me has invitado a los estudiantes a hacer un rastreo por la historia. Sí, sí. Entonces, creo que hay que tener en cuenta, ellos no lo saben por la edad, y los mayores lo sabemos, cognitivo es un adjetivo que se empezó a utilizar en castellano a partir de los 80. Cuando se haga ese rastreo, hay que buscar por lo menos chiquitos. Es la palabra que se utilizaba en ese momento. Vale. La otra cuestión... Ya me parecía que era demasiado fácil. Yo no sé si no se aliviarían vuestros problemas de historiografía la cosa, si en lugar de psicología cognitiva o cognitiva no hablaréis de psicología mentalista simplemente, porque lo opuesto al conductismo es el mentalismo. Entonces, sí que habría entonces una, vamos a llamar, macro teoría común y un ejemplo común. Por ejemplo, el propio chip del ordenador es un ejemplo que estaría recogiendo el acuerdo de la mayor parte de las personas que integran esos asuntos. Cognitivo no puede saturar todo el contenido de la expresión mental y mentalista. Entonces, desde la más lejana estratosfera, me atrevo a sugerir que cambiéis el título. Y solo una cosa para la mujer que se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, él citaba... No, en lo demás estoy todo de acuerdo, menos...
que es lo de las políticas públicas basadas en la evidencia, porque tendrías que definir política pública y evidencia. Yo estoy por una política pública deliberativa, donde el científico o la científica tenga un papel, pero sabemos que las políticas basadas en la evidencia han llevado al fracaso, las que se han defendido como tales. En España tenéis el ejemplo del sistema de salud, que fue abocado al fracaso por la exigencia a los profesionales de que trabajaran basándose en la evidencia. El problema es que no sabemos lo que es la evidencia. Ahora, en un contexto deliberativo, donde la información científica es fundamental, hay que estar que cualquier psicólogo social sabe, como veréis somos los que no sabemos, que, por ejemplo, en salud reproductiva puedes hacer todas las campañas del mundo, pero ofertar información no cambia los comportamientos. Esto es psicología social de los años 30. Podemos inundar esta sala con experimentos e investigaciones que muestran que por tener información no cambia el comportamiento. Que hay otros procesos que tienen que ver con la influencia. Todas las campañas de sensibilización podrían ir a la basura, porque son un gasto absurdo de dinero. Funcionan mientras está activo el cartel delante de sus ojos, pero cuando desaparece el cartel no funciona. Entonces, ahí, bueno, la psicología social, pero no solo, tiene una trayectoria amplísima de información, no sé cómo le llamarías tú, para, digamos, orientar las políticas públicas en lo concreto. Y no habría tanto despilfarro de dinero, de recursos y de... Última, puede ser porque tenemos clases 6:30 con muchos de ustedes. No, pero última y después Ale Vázquez quiere decir algo. No, en realidad, la compañía preguntó el tema de los ejemplos científicos y demás, y me viene a la mente la experiencia de Alejandro, la enseñanza de la matemática, en escuelas, en diferentes contextos, y los resultados científicos que tuvo. Entonces, me genera la pregunta de, bueno, de esa tensión, de qué tanto interesa en las producciones de la academia, en los que toman decisiones, ¿no? Entonces, digo, en cuanto a política pública, creo que sí hay cosas, pero no sé en qué quedó, por ejemplo, eso, ¿no? Cuando tener resultados te dejan gigantes. Y bueno, ¿en qué queda eso? ¿El laboratorio? ¿Cuál es el rol de la academia en cuanto a... bueno, mira, yo tengo esto, usarlo, ¿no? Porque aprovecho para preguntarle que quedó eso, ¿no? Esos resultados que tuvo en cuanto a matemática, cosa que te parece... También romper con esa dicotomía entre, bueno, si sos social no sos cognitivo, si sos cognitivo no sos social. Creo que ahí es un ejemplo bastante claro de si se puede. Sí, por favor. En 2 minutos, porque además hay clase afuera y entran. Es un tema para discutir mucho, pero mi perspectiva es que el impacto de la psicología en las políticas públicas va